Se cierra uno de los episodios más importantes y que más seguimiento tuvo de este offseason. Aaron Rodgers oficialmente firma con los Pittsburgh Steelers. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Llegó finalmente el día. Se estaba cocinando ya justamente esta firma y finalmente llegó. Anunciado ya por el equipo. Contrato de solamente una temporada. Pendiente examen físico, pero ya fue anunciado. Veremos más adelante también los detalles contractuales. El mismo Rodgers alguna vez en entrevista dijo hace unas semanas que él cobraba unos 10 millones por jugar este año. Veremos si realmente cumple su palabra de cobrarle solamente 10 millones a los Steelers. Otra solución a corto plazo para la franquicia de Pittsburgh, creo yo que esa es mi conclusión principal de esta firma. Desde el retiro de Ben Roethlisberger, cómo han sufrido en encontrar una opción para presente y sobre todo para futuro. No han sido agresivos buscándolo, tampoco han hecho una inversión, un movimiento grande por ningún quarterback y eso los lleva a la siguiente lista. Kenny Pickett, Mitch Trubisky, Mason Rudolph, Russell Wilson y Justin Fields. Son los quarterbacks que han iniciado partidos desde el retiro de Big Ben después de la campaña 2021. Sumaremos ahora a un Aaron Rodgers de 41 años que cumple 42 años en diciembre. Definitivamente es mejor opción Rodgers que lo que tiene actualmente en el roster, o sea que Mason Rudolph y que el novato Will Howard. Pero definitivamente es mejor Rodgers que esos dos. De eso creo yo que no hay duda, no hay debate. En 2024, por ejemplo, Rodgers fue el quarterback 18 en el ranking de Pro Football Focus en calificación. Veremos cómo lo hace ahora con un año más de experiencia, con un año más de edad. Pero también creo que es importante un año más después de la lesión que tuvo en el tendón de Aquiles al inicio de la campaña 2023 con los New York Jets. Lo que yo veo de Rodgers en la cinta de juego es un quarterback que le huye ya mucho más al contacto, probablemente no tan dispuesto a recibir ese golpe, a tomar chances, a tomar riesgos que antes sí tomaba Rodgers, extendiendo la jugada, esperándose hasta el último segundo, una ventana muy apretada y de todos modos intentar atacarla. Conforme te haces veterano en la NFL, en la posición de quarterback, creo que vas perdiendo ese instinto o esas ganas de una jugada peligrosa, ¿no? Tiene todavía sus chispazos. Ese brazo tiene todavía un par de pases especiales prácticamente por semana, por partido. No está ni cerca de ser un quarterback top 10 de la NFL. No está ni cerca de sus versiones de MVP en esta misma liga. Pero tienes una opción que creo que sí es mejor que Mason Rudolph en el emparrillado. Me pregunto cómo llevará todo esto con Arthur Smith, el actual coordinador ofensivo de los Steelers, que tiene un sistema muy de juego terrestre, a pesar de que hay dudas, creo yo, en el grupo de running backs de los Steelers. Muy de play action, de aprovechar que estás corriendo bien para después poder lanzar el ovoide, mientras que Rodgers tiene ya sus ciertos parámetros del sistema que le gustan, jugadas importantes, jugadas preferidas. Veremos cómo pueden llevar esta relación entre Arthur Smith, que es una personalidad importante, y Rodgers, que ni hablemos de la personalidad de Aaron Rodgers. La relación con Mike Tomlin es muy buena, eso tiene muy a favor. Llegando a esta franquicia de los Steelers, llega una gerencia establecida que no va a estar trayéndole a sus amigos, por ejemplo, eso espero por lo menos, y también llega un vestuario muy diferente al que llegó con los Jets, en el que él llega a ser el líder, él llega a comandar ese vestuario. Aquí no, aquí existe TJ Watt, existe Cam Hayward, Minkah Fitzpatrick, un vestuario mucho más sólido, más ganador, más preparado como para recibir a alguien y decirle, vienes a trabajar, ¿no? El mismo Hayward lo decía en entrevista hace ya semanas, ¿quieres o no ser realmente un Pittsburgh Steeler? Defínelo ya. Entonces llega un vestuario en el que no llega de alguna forma Rodgers a montar su propio show, a montar su oficina aquí. No, llega un vestuario mucho más establecido comparado con el de los Jets de Nueva York. Firmar ahora le da la oportunidad de entrenar la próxima semana, que fue justo el podcast que hicimos hace un par de días, que si Rodgers no firmaba esta semana no iba a poder practicar la siguiente, en las que eran las últimas 3 sesiones de entrenamiento antes de irse de vacaciones y volver a entrenar hasta el 24 de julio en el inicio de Training Camp. Así que le da por lo menos una chance de entrenar 3 días, playbook, revisar cinta de juego, reuniones, compañeros y demás, lo cual me parece a mí importante y necesario. Creo que sobra decir que una práctica, un entrenamiento podría ser importante o podría ser necesario, pero ¿cuántas veces, específicamente hablando de Rodgers, cuántas veces no se frustró Nueva York
por no estar en la misma página que un Garrett Wilson, por ejemplo, uno de los mejores wide receivers jóvenes de la NFL, y parecía que Rodgers estaba molesto con él, ¿no? Queriéndole enseñar muy sobre la marcha en dónde tenía que estar parado, cómo tenía que hacer un respectivo corte, una ruta y demás. Entonces, Rodgers es mucho de la confianza, de la comunicación, del conocimiento con sus wide receivers. Por lo mismo, además de que estuvo 20 años consecutivos casi en Green Bay, por lo mismo trae a Nueva York a un Randall Cobb, a un Allen Lazard, porque es gente de su confianza, porque es gente que él ya conoce cómo pueden trabajar. Más adelante trae a un Davante Adams, por ejemplo, todavía compromete más a la franquicia de los Jets y les pide a Davante Adams en un intercambio con los Raiders de Las Vegas a mitad del año pasado. Entonces es un wide receiver de confianza, de estar en la misma página, de la comunicación, del conocimiento, de cómo vas a correr esta ruta, porque yo estoy a punto de lanzar el ovoide en un cierto punto muy específico y tienes que estar ahí, ¿no? Y aquí llega un grupo de wide receivers que apenas va a empezar a conocer, que apenas va a empezar a entrenar con ellos, porque no ha estado con ninguno de ellos en algún punto de su carrera. DK Metcalf, Robert Woods, Calvin Austin, Roman Wilson son los 4 wide receivers principales en este ataque de los Steelers. Pat Freiermuth, Daniel Washington, los tight ends, que por cierto, ahora que ves la lista, no es un grupo talentoso, en lo absoluto. Tienes a Metcalf como wide receiver número 1, no tienes prácticamente una opción sólida como wide receiver 2, porque Robert Woods tiene como 65 años. Calvin Austin, que es más un jugador de equipos especiales, un gadget player que un jugador ofensivo. Y Roman Wilson, que no tuvo básicamente temporada de novato en 2024. Freiermuth, que está a una conmoción cerebral de poner en riesgo su carrera y que además es un tipo que es confiable, pero no es tan explosivo como tight end. Daniel Washington, que es un tight end mucho más bloqueador que recibiendo el ovoide. Entonces no es un grupo talentoso al que llega Rodgers con los Pittsburgh Steelers. Además, en la línea ofensiva hay 3 linieros de segundo año, centro, guarda derecho, tackle derecho, pero que tienen que jugar bien como para poderle dar tranquilidad a Rodgers en la bolsa de protección, porque insisto, cada vez extiende menos la jugada, cada vez quiere recibir el golpe al final del pase, cada vez huye un poco más a esa jugada explosiva y también al contacto de los defensivos. El calendario está interesante. Hay varios partidos de revancha para Rodgers. Semana 1 para empezar en Nueva York en contra de los Jets. Quiero ver cómo lo abuchean en el MetLife Stadium. Semana 4 en contra de Vikings, un rival conocido por su época en el norte de la NFC, además de un equipo en el que sonó que por ahí los estaba esperando a ver si confiaban en McCarthy o si podían ofrecerle un acuerdo a Rodgers. Semana 8 en contra de los Packers. Lástima que este partido es en Pittsburgh, pero me hubiera encantado. Así como tuvimos en su momento aquel Monday Night Football, y lo recordarán los reales, de cuando Brett Favre con los Vikings regresa a jugar a Green Bay, también entre abucheos y aplausos para enfrentarse a Rodgers. Ojalá hubiera sido este partido en Lambeau Field, pero no, es en el ex Heinz Field, Acrisure Stadium se llama ahora, para enfrentar a su Padawan Jordan Love y a los Packers. Y también semana 12 en Chicago, otro partido en el que lo van a abuchear hasta el cansancio. El tema con los Steelers, y ya para cerrar este podcast, es que aquí estaremos en 2026 preguntándonos lo mismo. Ahora, ¿quién va a ser el quarterback de los Steelers? La misma pregunta de los últimos 5 años de off-season, básicamente, ¿no? Como conclusión, sí es mejor que Rudolph. No van a ganar un Super Bowl con Rodgers este año y probablemente seguirán en este ciclo de aspirar al récord ganador y para de contar. No hay mucho más. Jets perdió un montón de partidos cerrados la temporada anterior por un punto en tiempo extra en la última serie porque Rodgers y compañía no convirtieron. Fue una constante en la franquicia de los Jets la temporada anterior. Veremos qué versión llega de Rodgers, pero debe ser muy parecida, creo yo, a la de los Jets, con la gran ventaja de que tiene un año más de recuperación de ese tendón de Aquiles, que claramente con 40 años no es para nada sencillo recuperar, sobre todo tan rápido el tiempo, tan corto en el que volvió a jugar, volvió a entrenar por lo menos Rodgers. Tienes un año más de esa lesión y por lo menos tendremos mucho circo, mucho show, expectativa con los Pittsburgh Steelers de cara a la campaña 2025 que ya arranca ya en unos 3 meses básicamente.
¿Qué opinas tú de la firma de Rodgers con los Steelers? Te leo en comentarios hasta dónde van a llegar los Steelers este año. Comenta tu predicción si llegas hasta este punto del episodio. Suscríbete aquí al podcast, hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.